Dios les bendiga, amados hermanos. Saludos para todos en el nombre de Jesús. Un gusto saludarlos, verlos de nuevo, una bendición. Gloria a Dios. A los hermanos de la Junta Local, mis saludos para las visitas que tenemos y para todos los amigos que nos están viendo y hermanos a través de estas redes. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el libro de Génesis, capítulo 30, verso 7 y verso 8. Amén. Estamos. Gloria a Dios. Vamos a entrar, tal vez el mensaje sea corto para hoy, pero prestemos toda la atención porque es palabra de Dios. Amén. Y gocémonos también con la palabra. Gocémonos con la palabra. Porque hay muchos que cuando se empieza a predicar o se duermen o se van al baño o salen afuera a conversar. Y entonces, ¿cuál fue el avivamiento que tuvieron? Entonces, atendamos la palabra. Amén. Dice, concibió otra vez Bilha, la sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo a Jacob, y dijo Raquel: con luchas de Dios he contendido con mi hermana y he vencido, y llamó su nombre Neftalí. Señor Jesús, mi amado Dios todopoderoso, santo y soberano Rey, toda la gloria es suya, toda la honra. Señor, en este momento su palabra se va a predicar, Señor Jesucristo. Gracias. Oh Dios todopoderoso, permíteme hacerlo con toda autoridad y predicar su palabra, Señor. Bendíceme, Señor, úseme y abre el entendimiento de todos los que aquí estamos, Señor, para recibir su palabra con toda humildad. Oh maravilloso Jesús, se lo pedimos en su nombre santo, Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria a Dios. Tengan la amabilidad de sentarse. Bueno, voy a predicar suave porque ya las fuerzas ya faltan a estas alturas, pero gracias a Dios que todavía hay fuerzas. Amén. Vamos a continuar entonces con la enseñanza que tenemos, y dimos lectura donde dice, concibió otra vez Bilha, la sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo a Jacob, y dijo Raquel: con luchas de Dios he contendido con mi hermana y he vencido, y llamó su nombre Neftalí. Ya hemos visto lo que es el pectoral, estamos viendo el pectoral. Si me acuerdan los nombres, qué significaba cada nombre, yo le voy colocando y usted me va diciendo lo que significaba. Rubén, a ver, ¿qué era? He aquí un hijo. Vamos. Simeón. A ver, ¿qué significa? ¿Cuál es el significado? Dios escucha o ha escuchado. Vamos. Leví. Unidos. Amén. Unido. O ligado, como estaba. Judá. Alabaré a Jehová. Dan. El que juzga, el juez. Amén. Y Neftalí, ese sí no saben que vamos a ver hoy. Amén. Ahí veremos los demás, cada uno de ellos, con la ayuda del Señor. Amén. Entonces, Neftalí es representado por lo que tenemos el diamante, y Neftalí significa el que lucha. Amén. El que lucha. Recuerde que todo esto que estamos viendo, amén, he aquí un hijo. ¿De quién hablamos? De Jesucristo. ¿Se acuerda que empezamos hablando de la manifestación de Dios como hombre y vino como un hijo? ¿Sí se acuerdan? Difícil que se acuerden muchos de la primera enseñanza, donde dice: una virgen concibió y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y el segundo era Dios ha escuchado. Amén. Dios ha escuchado. El tercero, unido.
Amén. El cuarto, alabanza. Amén. El quinto, el juez. Y ahora el que lucha. Entonces todo esto tiene referencia hacia el Señor. Él es el todo, pero siempre nos deja también para nosotros una enseñanza, porque Él dijo: porque ejemplo os he dado, para que así como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Amén. Neftalí se le asignó una tierra de la tierra prometida que estaba al norte de Israel, una región montañosa, pero también tenía parte del mar de Galilea. En el libro de Mateo escuchamos una profecía de Isaías, pero que dice en el libro de San Mateo, dice: cuando él oyó que Juan había sido encarcelado, se retiró a Galilea, y saliendo de Nazaret fue y se estableció en Capernaum, que está junto al mar, en la región de Zabulón y de Neftalí. ¿Por qué Zabulón y Neftalí? Porque Neftalí era la parte sur, daba con la tierra de Zabulón. Para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, de Galilea de los gentiles, el pueblo sentado en tinieblas vio gran luz, y los que vivían en región y sombra de muerte, una luz les resplandeció. La profecía, entonces, donde el Señor estuvo, dice, en la tierra de Neftalí y la tierra de Zabulón, al otro lado de la ribera. Esto era una profecía acerca de Isaías. Se cumplió esta profecía en Jesucristo. Entonces a Neftalí se le da esta tierra, y la tribu de Neftalí, que significa el que lucha, fue una tribu muy guerrera, una tribu muy luchadora. Se le caracterizó por eso. Amén. Esa tribu llegó a tener gente de valor, gente de lucha, gente que salía a la batalla y conquistaban. Entonces, nosotros cuando hablamos de lucha, la lucha más grande se dio en el Calvario. Amén. Donde el enemigo fue vencido, donde Cristo venció al enemigo. Esa fue la lucha campal más grande. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y déjeme decirle algo, que el Señor nos enseñó también a nosotros a luchar. Amén. Porque vamos a ver cómo luchó el Señor, cómo venció, pero cómo el Señor nos enseña a nosotros a vencer también. Porque también nosotros tenemos luchas. Amén. Entonces, lo que el Señor quiere son guerreros fuertes, valientes, guerreros que no retrocedan, sino que permanezcan fieles. Eso es lo que el Señor quiere, porque Él no retrocedió. Él, dice la palabra del Señor, que se manifestó en carne, dice: así por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, estos al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban sujetos a servidumbre. Así que Él se vistió de carne y vino para vencer a las fuerzas del mal. ¿Y qué? ¿Y para qué? Para librar a todos los que estaban por el temor de la muerte sujetos a servidumbre. ¿A quiénes? A nosotros. Amén. A su creación. Entonces, desafortunadamente hay muchas luchas que antes de empezarlas se pierden. Hay luchas que antes de empezarlas se pierden. ¿Sabe usted que cuando un par de boxeadores se van a enfrentar en un ring, ellos usan la forma o la estrategia de querer bajarle la guardia al otro antes de empezar? Lo que le dice un peleador al otro es: en el primer round te noqueo,
Y si es de pronto muy generoso, le dice: en el segundo te noqueo. Y trata de meterle la forma psicológica para que cuando llegue el ring ese peleador ya vaya perdida su batalla porque entra con miedo. Eso es lo que hacen los boxeadores. Pero cuando hay un boxeador que no le teme y que dice: no, si usted me va a tumbar al primero, yo le voy a tumbar antes. Así que de momento que salgamos usted va a ser, o sea, no se deja amedrentar, no se deja acobardar, sino que sale a pelear la batalla. Amén. Nuestro Señor Jesucristo fue el que nos enseñó a pelear, cómo nosotros luchar y cómo nosotros defendernos, porque tenemos nosotros un enemigo, el cual este enemigo siempre nos quiere meter miedo, nos quiere asustar, nos quiere acobardar, nos hace pensar o meter tantas cosas para que nosotros podamos perder esta batalla, pero nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado cómo vencer. Y si hemos vencido hasta el día de hoy, es por Él. Gloria a Dios. Esto no ha sido de nosotros, esto es de Él, y por eso es que Él se merece toda la gloria. Amén. Por eso la palabra del Señor dice: mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él, la victoria de Él, Él nos da la victoria, pero Él siempre nos dio la victoria, o nos da la victoria con ejemplo, no solamente de palabras, sino que Él nos dio ejemplo. Amén. Porque Él ha vencido, nosotros también venceremos. Amén. La palabra del Señor nos dice que Él dice: despojando a principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Los exhibió públicamente. Pablo está hablando a los hermanos en Colosas o a los colosenses, porque ellos tenían costumbres. Los colosenses, como toda esa región, tenían costumbres paganas. Y ellos venían de esas costumbres donde tenían que luchar contra muchas filosofías, prácticas espirituales, donde tenían que luchar contra un judaísmo arraigado, el cual no creían en Jesucristo, no lo aceptaban, y querían que las fuerzas del mal eran más fuertes, y creían de que ellos tenían más poder y que no había más poder que las fuerzas del mal. Por eso, cuando Pablo les escribe este pasaje, era para enseñarles a la iglesia en Colosas o a los colosenses de que el Señor era más fuerte de la creencia que tenían los colosenses, y que el Señor había derrotado al diablo. Y no solamente había derrotado al diablo, sino a todas sus huestes de maldad. Gloria a Dios. Por eso lo que Pablo estaba haciendo era sembrar en la iglesia, en los creyentes, la supremacía de Jesucristo, diciéndole a la iglesia que no tengan miedo, diciéndole a la iglesia y motivando a la iglesia, enseñándoles que Jesucristo es más grande, que Él ya había vencido. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que su fe se afirmara, para que estuvieran firmes en la fe en el cual habían creído, y que ninguno los tuviera que asustar diciendo que las fuerzas del mal eran más fuertes, sino que confiaran que el más fuerte era el que había triunfado en la cruz. Por eso, cuando escuchamos a Pablo en sus cartas, tenían un enfoque. No escribía por escribir,
sino que era siempre para poner el nombre del Señor en alto y para fundamentar o para hacer que el pueblo tenga más fe, más convicción y más seguridad de aquel en el que habían creído. Amén. Por lo tanto, lo que Pablo estaba diciendo allí es que Cristo despojó a todos los principados y potestades y que los exhibió públicamente. Pablo fue un guerrero, Pablo fue un soldado, Pablo llegó a conocer también la milicia, y Pablo sabía y conocía también de la ley, y sabía y conocía. Por eso Pablo dice que los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Pablo estaba haciendo una analogía, o estaba colocando un ejemplo acerca de cómo eran las guerras, de cómo cuando un ejército prevalecía, cuando el general que estaba al mando conquistaba un reino, lo que hacían estos generales, estos altos mandos, eran que tomaban cautivo al rey de esa región y lo llevaban atados de pies y los de manos, y lo iban arrastrando por toda la ciudad. Por donde ellos llegaban, lo mostraban, lo exhibían y lo llevaban allá, y cuando estaban delante del pueblo le ponían el pie en la cabeza y lo degollaban. Eso era la forma como un general que estaba a cargo de un ejército tomaba conquista, exhibía públicamente al enemigo, exhibía públicamente al que le había hecho guerra, lo exhibía. Así que el pueblo que veía decía: nuestro general, nuestro rey, nuestro comandante es más fuerte, porque mostraba su fortaleza exhibiéndolos públicamente, habiéndolo tomado cautivo. Por eso el apóstol Pablo dice que lo despojó a todos estos principados, todas estas potestades, a todas estas huestes del mal, los despojó y los exhibió públicamente. ¿Dónde fue que Jesucristo exhibió al enemigo y a todas sus huestes de maldad? ¿Dónde fue que Jesucristo venció? ¿Dónde fue la lucha que hubo, el cual hubo un vencedor y es invicto? Fue en la cruz del Calvario, gloria a Dios. Fue donde nuestro Señor Jesucristo le mostró al diablo que Él es el grande, que Él es el fuerte, que Él es el todopoderoso. ¡Aleluya! Enseñando al mundo que no hay otro como nuestro Dios, que Él es el más grande. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Por eso yo decía el día de ayer en el ayuno, decía: hermanos, la sangre que fue derramada en el Calvario, nosotros tenemos vida por su sangre, porque esa es la señal de la victoria de Cristo en nosotros. Por su sangre nosotros fuimos libertados, liberados, perdonados, lavados. Por su sangre, gloria a Dios. Él no entregó su sangre en vano. Él la entregó para que haya un pueblo redimido y para que haya un pueblo que reconozca que Él venció en la cruz del Calvario y que Él entregó su sangre para salvar a un pueblo, para salvar y levantar una iglesia que le reconozca, una iglesia lavada con su sangre preciosa, una iglesia en la cual se invoca su nombre, una iglesia que persevera, una iglesia que un día estará con el Señor por toda la eternidad, pero que fue necesario que se levantara en la cruz del Calvario para enseñarnos que el enemigo
no tiene nada que hacer con la iglesia que Él ha redimido, que el enemigo no tiene nada que hacer con el pueblo que Él salvó, que Cristo salvó, aleluya, en la cruz del Calvario. Por eso es que nosotros tenemos victoria. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él nos da la victoria. Y sabemos que el mundo está bajo el maligno, dice la palabra del Señor. Pero los que son de Dios, el diablo no los toca. ¿Sabe por qué? Porque en nosotros hay esa sangre de esa victoria del Calvario. La Biblia nos habla y nos dice que cuando Israel iba a salir de Egipto, el Señor le dijo a Moisés que le dijera al pueblo que sacrificaran un cordero cada familia, y si la familia era pequeña pues se unía a otro, pero con esa sangre del cordero pintaran o untaran los postes y los dinteles de las puertas, para que cuando pase el ángel heridor, cuando pasaba y veía la sangre en esos postes o en esos dinteles, la muerte no entraba, porque había sangre como señal allí, gloria a Dios. Y cuando llegó el tiempo de la muerte de los primogénitos, donde no había sangre había muerte, y donde había muerte había lamento y había dolor, pero donde estaba la sangre, ahí no pasaba nada, porque el ángel heridor pasaba de largo, porque allí había alguien que había obedecido y había puesto la sangre del cordero en ese lugar. Es lo mismo que Cristo hace con nosotros. Él derramó su sangre para que nosotros ya no temamos a la muerte. Para que nosotros sepamos que estamos seguros. Pero el Señor sí nos advierte y nos dice que tenemos luchas. Y nuestra lucha, dice la palabra del Señor, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, contra gobernadores, contra principados, contra potestades, contra gobernadores, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El Señor sí nos advirtió que nuestra lucha no es contra hombre alguno. Por eso cuando alguien te hace problema, cuando alguien te hace querer hacer retroceder algo, no lo culpes. Es el que toma fuerza en él, el enemigo que está usando, porque las fuerzas infernales no las podemos ver, pero de algo sí estamos seguros, que nuestro Dios ha peleado por nosotros. Pelea siempre y siempre va a pelear por su pueblo, porque aunque nosotros no veamos las huestes del mal, pero el Señor sí nos advierte cómo podemos defendernos. Porque nuestra lucha, como dije en estos días también, no es pareja. Porque si fuera contra hombre alguno, no diría, bueno, me voy a preparar humanamente. Pero no, es contra fuerzas del mal, el cual están acechando siempre buscando la manera de cómo enredar al cristiano para hacerlo retroceder. Pero cuando uno entiende de que ya la victoria está asegurada, uno tiene a quien recurrir, gloria a Dios. Por eso es que cuando hay veces nos sentimos débiles espiritualmente, cuando hay veces que sentimos como que nos falta la presencia del Señor, tenemos a quien recurrir, tenemos a quien caer de rodillas y decirle: Señor, tú eres mi ayudador, tú eres mi defensor, tú eres mi pronto auxilio, tú eres mi todo, Señor. Y es ahí donde el Señor nos libra y nos guarda.
el mismo Pablo escribe la carta a los Efesios, porque también aquella región tenía sus deidades paganas, tenían a Artemisa y a Diana, que era lo mismo, la tenían y la adoraban como su diosa. Hacían templecillos de la diosa Diana y le temían a la diosa Diana, le temían. Tenían sus profetas, tenían sus profetisas, el cual ellos decían que eran los encargados de ministrar a la diosa Diana o Artemisa. Por lo tanto, Pablo les advierte y le dicen: no, esa no es la lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, Pablo les estaba enseñando entonces que todo el ocultismo, que todas las prácticas satánicas que hacían, eso era culto a Satanás. No era otra cosa sino culto al mismo maligno a través de estas diosas paganas como Diana o Artemisa. Pablo le enseña a la iglesia entonces de que el cristiano tiene que estar alerta, porque aunque nosotros sabemos y conocemos que la idolatría es paganismo y que detrás de cada ídolo hay un demonio, eso lo sabemos porque la palabra del Señor nos dice, y nosotros no practicamos idolatría, pero sabemos que el adversario, el diablo, siempre busca la manera de cómo atacar a la iglesia. Por eso el apóstol Pedro dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda buscando a quien devorar. ¿Y cómo somos prudentes, sobrios, sabios e inteligentes? Solamente buscando la ayuda de aquel que venció en la cruz del Calvario. No es con nuestras propias fuerzas. No, Señor, no es con nuestras propias fuerzas, porque nosotros somos débiles. Nosotros no podemos humanamente. Y si no estuviéramos aquí. La victoria que hemos tenido hasta el día de hoy no es nuestra, es de aquel que murió en la cruz del Calvario. De Él es la victoria. Por eso cuando uno entiende que lo que tenemos es por Él, no podemos callarnos de darle la gloria a Él siempre. Gloria al nombre del Señor Jesús. Por eso es que tenemos luchas a diario, iglesia. Tal vez cuando salgas de aquí vas a tener luchas. Tal vez antes de venir al culto tuviste luchas. Tal vez con tu misma carne, cuando te quisiste levantar para venir al ayuno y de pronto la carne dijo: está muy temprano, ándate más tarde, que nada pasa. Tal vez el enemigo te quiso poner algún obstáculo de alguna manera, pero aquí estamos en la presencia del Señor demostrando que por más obstáculos que el enemigo haya querido poner, aquí estamos en victoria, gloria a Dios, porque esa victoria nos la ha dado nuestro Señor Jesucristo. Por eso alábele con todo el corazón, aleluya. No es raro que ya en tu trabajo tengas adversidades. No es difícil que de pronto el enemigo esté usando por allá a tu jefe o a quien sea por allá para querer perturbarte. Pero recuerda
que si permaneces firme en el Señor te va a seguir dando la victoria. Porque el Señor nos enseñó y el Señor nos dice que para poder nosotros vencer no es por nuestra fuerza, sino que dice, tomando toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Estar firmes, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Estad firmes, tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Estando firmes, tomando el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Estad firmes, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aleluya. Por eso, la lucha que tenemos, el Señor nos dice cómo podemos permanecer firmes. ¿Cómo podemos vencer? Porque no es fácil. Pablo toma aquí también a la carta a los Efesios para decirle lo mismo de un soldado. A los de Colosa le dijo cómo se exhibía el enemigo, cómo lo exhibía públicamente, pero a los de Éfeso les dice cómo deben vestirse como un soldado, como un guerrero, para poder salir a la batalla. Porque un soldado romano que salía sin la coraza, sin el yelmo, sin el escudo, sin el calzado, sin la espada, era un soldado muerto. Era un soldado que ya desde el momento que salía, los dardos encendidos los destruían. Por eso es que un cristiano que no se viste de la coraza de Jesucristo, que no toma la armadura de Dios, no puede permanecer firme, no puede vencer, aunque el Señor nos ha ayudado. Pero el cristiano tiene que poner de parte. Y aquel que no se vista con todo esto es un cristiano débil, es un cristiano dispuesto para perecer, es un cristiano que no lucha, sino que sale al campo de batalla e inmediatamente es vencido. ¿Sabe? Por eso dije al inicio, hay batallas que se pierden aún sin empezar la pelea. Hay cristianos que llegan al camino del Señor, pero no se visten como deben vestirse, como dice la palabra del Señor, tomando toda la armadura de Dios. Por eso es que cuando no toman la armadura de Dios, entonces se apartan fácilmente, se van del camino del Señor, no permanecen, son débiles en la fe, se dejan llevar por las tentaciones del mundo, se dejan llevar por las cosas que el mundo les ofrece. No pienses que es el mundo, es el enemigo obrando a través del mundo para llevarte o para sacar a algún cristiano del camino del Señor. Pero cuando nosotros tomamos toda esta armadura, entonces podemos decir que estamos listos para luchar. Y no solamente para luchar, sino para vencer. ¿Sabe por qué? Porque nuestro general, nuestro estandarte, nuestra bandera de la victoria va con nosotros. Y nuestro general, nuestro máximo líder es el que va adelante, gloria a Dios. Y es el que va abriendo brecha, es el que va dándonos la victoria a nosotros.
El Señor Pablo dice, escribiendo la carta a los Corintios, un desafío a la muerte. Y el apóstol Pablo escribe en su carta, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Es una pregunta que el apóstol hace. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Pablo dice, después de hacer esta exclamación o pregunta así de esa manera, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Pablo lo que está expresando en 1 Corintios 15 es que la muerte ya ha sido vencida, y es que el aguijón de la muerte ya no tiene poder, porque Cristo venció a la muerte en la cruz del Calvario. Por eso, lo que está diciendo entonces, lo que tenía el imperio de la muerte, lo que tenía miedo antes a la muerte, el apóstol Pablo dice, ahora ya no, porque la muerte fue vencida, porque Cristo resucitó al tercer día, y porque Él venció a la muerte, y porque el pecado, que es el causante de la muerte, ya no reina. Ya no reina. ¿Sabe por qué? Porque aunque el hombre muera humanamente, pero nosotros tenemos vida eterna. Gloria a Dios. Quien venció la muerte fue nuestro Señor Jesucristo con su muerte y resurrección. Él venció. Y si Él venció, nosotros también venceremos. Porque nosotros tenemos asegurada la victoria. Aunque un día tal vez no estemos aquí en la carne, aunque un día el Señor nos lleve, no sé a quién o a cuántos antes de su venida, o si el Señor viene por nosotros y nos levanta, nosotros tenemos asegurada la vida eterna. Pero ¿sabe por qué? Porque Él venció en la cruz del Calvario. ¿Sabe por qué? Porque Él nos enseñó a pelear y a luchar y a vencer también. Por eso nosotros también tenemos vida. La Biblia dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis a causa de los que durmieron en Cristo. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron en Cristo, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire, y así estaremos por siempre con el Señor. Por tanto, amados hermanos, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Gloria al nombre de Jesús. Pablo nos invita a tener confianza. Pablo nos invita a estar seguros, sabiendo de que la muerte ya no tiene la última palabra.
sabiendo de que la muerte fue vencida. Por eso Pablo dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya no tienen victoria, ya no hay, ya no, porque la muerte fue vencida. Ya no hay el aguijón del pecado con el cual nos acusaba y nos tenía muertos en delitos y pecados, ya no. Ahora nosotros hemos sido libres de la muerte espiritual. Ahora tenemos libertad, gloria a Dios. Amén. Por eso el apóstol dice: he aquí os digo un misterio. ¿Qué dice? No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. ¿Y qué dice? Y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible, esta materia corruptible, se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Gloria a Dios. Cuando esto se cumpla, entonces la muerte no tiene potestad sobre nosotros. Amén. Porque lo que nosotros tenemos es vida eterna. Gloria a Dios. Nosotros, dice su palabra, que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Gloria a Dios, que los que murieron en Cristo resucitarán incorruptibles también. Gloria a Dios, que la muerte ya no tendrá nada que hacer en nosotros. Por eso es que Pablo dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya hubo unas primicias de resurrección, y luego los que resucitaremos seremos nosotros, la iglesia, si el Señor no ha venido y nos lleva. Él un día nos levantará. Gloria al nombre del Señor Jesús. Por eso, iglesia, Él venció en la cruz del Calvario. Él luchó para salvarnos a nosotros. Ahora nosotros tenemos que luchar para permanecer fieles al Señor, sabiendo que hay promesas de Dios grandes para este pueblo, sabiendo que en un abrir y cerrar de ojos el Señor levantará a su pueblo. Pero qué bueno es decirle al Señor en esta hora: Señor, enséñame a luchar verdaderamente para seguir victorioso. Colóquese de pie. Qué bueno es que en esta hora se le diga al Señor: Señor, enséñame a vencer, porque la lucha no es fácil, pero sí está asegurada la victoria, porque tú me diste la victoria. Pero hay que poner de parte tal vez alguna tentación, tal vez algún problema, tal vez alguna dificultad, tal vez alguna adversidad te está queriendo detener. ¿Por qué no le dices al Señor: Señor, dame fuerzas para seguir luchando? Gloria a Dios. La Biblia dice: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, y seré ungido con aceite fresco. Yo no sé si hay a quien le quiera decir: dame más fuerzas para vencer.
Señor, yo quiero seguir luchando y ganando esta carrera, esta batalla. Dígale al Señor: Señor, auméntame las fuerzas. Auméntame las fuerzas para seguir venciendo. Porque tu palabra dice, el apóstol Pablo dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Gloria al nombre de Jesús.